Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Maturano, médico, cirujano y virólogo, con doctorado en desarrollo de vacunas, un máster en neurociencia y especialista en infectología y epidemiología. Trabaja en la terapia intensiva del Hospital Provincial de Jesús María. También es profesor de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Militante del PRML, delegado de ATE en el hospital y delegado congresal de la CONADU Histórica de la Universidad. Bueno, espero haber dicho todo bien. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Claudio Vilacua los saluda desde El Paso Cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno. Lo volvemos a molestar, Eduardo. Hace unos meses hemos tenido una nota con usted para hablar de la situación de salud en la provincia y en general en el país. Y en esta situación que se viene dando de colapso, de que las camas no alcanzan y de que los terapistas o que el cuerpo médico que está trabajando en la primera línea, como usted en este caso, digamos, están sobrepasados de trabajo, ¿cómo ve que viene la situación en ese sentido? En general hay como una preocupación, digamos, por la disponibilidad de camas. Sí. A pesar de que las camas se fueron incrementando ya entre el transcurso de la pandemia del año pasado. O sea, había un número de camas críticas y han aumentado las camas. Lo que no ha habido es un incremento ni relevo del personal de salud. Sí. Seguimos siendo los mismos, tanto médicos, enfermeros, en todo lo que es traslado de pacientes, de ambulancias, la gente de limpieza, o sea, la misma dotación con una sobrecarga de trabajo que tiene que ver con el incremento de los casos. Entonces ahí me parece un problema, porque normalmente lo que se mensura son las camas o los respiradores, pero yo creo que el problema está fundamentalmente en el personal de salud. Ahí hay un agotamiento y una sobrecarga, sobre todo, el trabajo siempre es la misma cantidad de horas de trabajo, pero sobre todo la presión, el estrés, claro, las horas de sueño, bueno, todo eso es realmente, creo que en este momento lo que más nos está afectando. Uno puede decir que después de un año de comenzada la pandemia, un año y un mes en este caso, digamos, esto es pura negligencia de los distintos estados, de las distintas provincias, porque al haber atravesado un año de pandemia, ¿no podían prever esto con el personal? No, es un problema de lógica del propio sistema. O sea, nuestro sistema de salud se basa en la enfermedad, en que haya personas enfermas. O sea, los médicos están para atender enfermos. No hay una lógica en la cual se busque que la población esté sana, porque sabiendo que quienes cursan formas graves son obesos, hipertensos, diabéticos, etcétera, necesariamente se debieron haber implementado políticas de atención primaria, sobre todo medicina familiar, me parece a mí, medicina comunitaria, tendiente a trabajar precisamente sobre los sectores más vulnerables en este sentido, porque son los que la estaban y la siguen pasando mal. Nuestras terapias ahora han disminuido etariamente el grupo de los más mayores o mayores ancianos. En este momento hay gente más joven, pero el perfil de morbilidad es muy similar. O sea, tenemos las mismas patologías de base. Claro. Entonces yo creo que ese es un problema de cabeza. Nosotros tenemos una medicina basada en la enfermedad. Y con una medicina basada en la enfermedad, la respuesta que dio el gobierno, y no nos estafaron, ellos nos dijeron: acá lo que necesitamos es tiempo y aplanar la curva para que no nos desborde, porque lo que necesitamos es incrementar las camas y los respiradores. En ningún momento hablaron de que la población debía estar sana o procurar que la gente no se enferme o viva de una manera saludable, es decir, con buena alimentación, con buen descanso, sin el agobio de tener que pasar hambre, frío, etcétera, y encima tener familiares enfermos, enfermarse, salir a trabajar al riesgo de enfermarse, que es lo que está pasando. Claro. Entonces es un problema que tiene que ver con el propio sistema económico y con el sistema de salud, es la lógica, digamos. Entonces yo creo que por eso hablar de negligencia y que esto nos está pasando porque hay una pandemia es una mentira. La pandemia nos afecta, nos podría estar afectando cualquier otro tipo de patología, pero el sistema de salud es, entonces
quejarse, digamos. Nosotros nos quejamos, pero a no mentir o a no engañar de que acá nos está pasando lo que nos está sucediendo en este momento por la pandemia. La pandemia es un emergente, pero la estructura sanitaria es así desde hace años. Claro. Te digo más, en particular con el tema del neoliberalismo, porque el neoliberalismo viene a instalar la categoría de mercado de la salud. Entonces, todas las variables son variables en términos de mercado, ¿sí? Entonces, un enfermo es algo que puede ser visualizado como algo de interés para ese mercado, como una mercancía, en la medida que se pueda extraer el excedente vital, que es el poder pagar la prestación. A eso me refiero. Claro. Y las vacunas... No pagar, bueno, que se muera, qué sé yo, sí, opera de esa manera. Claro. Es imposible pensar en cambiar esa lógica con estas estructuras de gobierno que venimos teniendo, por lo menos en los últimos 40 años. No sé si es mucho más atrás o no, pero ¿usted cree que con esta lógica es imposible cambiar esa lógica que tienen ellos con el tema de la salud? No solo con el tema de salud, sino con un montón de otras cosas, porque acaba de asumir el ministro de Transporte, por ahí lo corro un poco del tema de salud, de Transporte nuevo, y ha dejado en claro que no tiene ninguna intención de estatizar el tema de los controles de los ríos y los puertos, ¿no? Digamos, esa es la lógica con la que se manejan ellos. La lógica, a ver, son gerentes, entonces... Si yo voy a hacer una campaña electoral y voy y le pido a los empresarios plata para financiar la campaña, claro. A cambio le tengo que garantizar el negocio, por lo menos que sus empresas sean financiadas. Entonces el Estado es clientelar en ese sentido y bueno, me parece que actúa con esa lógica. Fíjate las prioridades para este gobierno son pagar la deuda que dejó el gobierno anterior. Hay un ciclo de endeudamiento y un ciclo de pagadores. Bueno, se cobra por lo más fino. Lo más fino son los presupuestos de salud, de educación, y después cuestiones que tiene que ver con esto que decís vos, una mirada donde no se establecen conceptualizaciones que permitan pensar que esto va a salir adelante porque se trabaja de otra forma. Salud, no hay una modalidad de medicina familiar, ni tampoco esto que yo decía anteriormente, una cabeza puesta en ver cómo la gente no se enferma, que la gente viva sana. Claro. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación. Si vos tenés que lo fundamental de la alimentación, fíjate lo que son los bolsones de ayuda. ¿Qué te dan en un bolsón de ayuda? Te dan polenta, arroz, harina, azúcar, o sea, todo hidrato de carbono. Por eso es que obtenés qué sé yo, sobrepeso, hipertensión, diabetes, caries. Entonces contenés con comida chatarra, y esa persona tiene una esperanza de vida de 50, 60 años, inclusive ahora cortada por la pandemia. Esa es la mirada y es la lógica. Yo creo que esto no tiene arreglo en los términos de estos gobiernos y obviamente estructuralmente en los términos del sistema. El sistema es así, se basa, o sea, para el capitalismo todo es mercancía. Y el mercado de la salud es una mirada de ese lugar. El mercado de la educación es una mirada de ese lugar y todo es mercado. Sí, eso explica un poco que año tras año más reduciendo los presupuestos, por ejemplo, a la escuela pública, a la salud pública, digamos, todo, tiene esa lógica, ¿no? Es decir, de ir tratando todo como una mercancía y, como decía usted, en un momento el que la pueda pagar, el que la pague, y el que no, que se muera o el que no coma, ¿no? Sí, tienen... y si no, te hacen unos presupuestos que los subejecutan. O sea, vos decís, bueno, vamos a ver, la partida presupuestaria están disponibles estos fondos, pero después no llegan porque se subejecutan. Entonces quedan pendientes un montón de asignaturas que tienen que ver con financiamiento, que son crónicas, porque no hay plata. Y la plata, claro. Es decir, a veces, ¿qué pasa con los presupuestos? Sí, los presupuestos son una cosa, pero cuando los lleva a la práctica, en realidad, como esto que yo te decía, como la búsqueda de hacer negocio, y los propios funcionarios son parte de los negocios, se quedan con la guita. Claro. Doctor, tengo dos preguntitas sobre el tema de las vacunas. Usted, en la nota que le habíamos hecho hace meses atrás, decía que no había que ser antivacuna y que había que ser crítico, ¿no?, sobre la vacuna.
basándonos en esa crítica, las vacunas que se están dando, digamos, porque se escuchan muchos rumores, vio esto de que sirve para una cosa, no sirve para la otra, está bueno para esto, no está bueno para lo otro. ¿Qué nos puede contar de la calidad de la vacuna más allá de cuál fuera, ¿no? Bueno, acá en este momento las vacunas que se están aplicando son la vacuna Sputnik 5, Sí, la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, que después están las dos variantes de Astra, la de la china y la versión inglesa, sí, que son más o menos lo mismo, una plataforma por adenovirus de mono en el caso de la de Astra. sí, La de Sputnik son adenovirus humanos, 2 adenovirus, y la otra es una vacuna virus inactivado. La vacuna virus inactivado, sí, o sea, las vacunas, las vectoriales, que son por adenovirus, están dirigidas a generar respuesta inmune sobre la espiga, o sea, sobre la proteína de la espiga. sí, Y en el caso de la vacuna china, es sobre todo el mosaico antigénico de la envoltura viral, porque es un virus completo, o sea que desarrollamos inmunidad no solamente contra la proteína de la espiga, sino contra todo el envoltorio, son virus envueltos, digamos, por sí, sí, membrana, contra toda la envoltura allí. Bueno, eso es lo formal. Después tenemos el problema que tiene que ver con diferencias en cuanto a lo que es la eficacia y lo que es la efectividad, porque la eficacia, en términos de medición de la calidad de la vacuna, tiene que ver con la capacidad de tener respuesta. La efectividad es lo que se da en terreno, sí, es decir, que la vacuna nos proteja o no nos proteja. Yo creo que en este momento se está haciendo un uso de emergencia, pero además sin respetar ni siquiera los protocolos del ensayo, porque esto es algo que no se le dice a la población, que estamos en medio de un ensayo biológico, claro, que no sabemos cuál es el comité de bioética del ensayo biológico, que no se nos hace firmar un consentimiento informado, simplemente se nos dice que se nos está vacunando, y al calor de la vacunación se va viendo cuáles son los ESAVI, es decir, los efectos adversos que provocan la vacuna en forma inmediata y después a largo plazo. Ahí entonces hay un problema, porque nos encontramos que hay personas que se le aplica la primera dosis, pero no hay para la segunda. Ahora ya se está hablando de la posibilidad de que se haya utilizado una vacuna con una plataforma para la primera dosis, pero se puede apelar a otra plataforma para la segunda dosis porque no hay garantía de en tiempo y forma contar con la vacuna. claro, Por ejemplo, que con una sola dosis ya basta. Y acá han citado el personal de salud que no tenga comorbilidad con una sola dosis a la vuelta al trabajo. Entonces, lo que se está haciendo es cualquier cosa. Y eso me parece a mí que es grave porque las consecuencias de la improvisación y de todo esto que es bastante a los ponchazos se verán después, bueno, que pasa no solamente por los ESAVI o por la efectividad de la vacuna, sino también por la posibilidad de que volvamos a contraer o podamos contraer nuevamente la infección. Porque se nos decía que una de las mentiras, que con esto se estableció un efecto rebaño, pero en la medida que la vacuna no impide el contagio ni impide la transmisión, no hay efecto rebaño. Entonces, probablemente tengamos una forma más aliviada, quienes estemos ya vacunados de la enfermedad, pero no se interrumpe el contagio y la transmisión. Con el agravante de que hay formas, porque es un virus que, el corona es un virus que tiene deriva, y esa deriva implica que van apareciendo una variedad de nuevas cepas que puede ser menos virulenta o menos efectiva o más que lo que se sospecha, por ejemplo, de las variantes que están en este momento generando preocupación, puede que que la vacuna tampoco alcance para impedir formas graves, que es lo que se vio la ribera del Amazonas con la cepa más. Entonces, yo creo que hay toda una situación de incertidumbre agravada por el mal manejo y por cómo se encaró del vamos esto, y además de salir a vacunar en plena pandemia, que es un poco lo que están intentando, de contener el
crecimiento de los casos en plena pandemia utilizando vacunas, y ya vimos lo que estaba pasando en Chile. O sea, Chile tenía la medalla en vacunación y está aplazado en cantidad de casos. Entonces, también se crea una ilusión de que con esto se puede resolver, cuando en realidad, como decía anteriormente, hay una estructura poblacional, social, sobre la cual opera el virus, que genera formas graves de enfermedad, y sobre eso no se ha hecho nada. Entonces, la prevención basada solamente en la vacuna, cuando no hay medidas de otro tipo, dan como resultado que sigamos más o menos como la película esta del Día de la Marmota, que siempre estamos parados en el mismo lugar. Siempre estamos parados en el mismo lugar. Doctor, un poco la pregunta obligada a raíz de esto último que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque yo imagino que la ministra de Cultura, la ministra de Salud de la Nación, digamos, no es una caída del catre, tiene idea de lo que usted está hablando, lo debe conocer, lo debe saber. ¿Por qué no lo ejecutan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no cambian? Porque el ministerio ese es un ministerio, o sea, el Ministerio de Salud de la Argentina es un ministerio pro vacuna, acrítico, pero, a ver, no es que sea pro vacuna, es pro el negocio de la Big Pharma. Claro. El ministro Bisotti es funcionario de la Big Pharma. No hay otro motivo. Que dado los problemas que aparecieron con Astra, con Pfizer, etcétera, hayan optado por la vacuna rusa, bueno, ya es una cuestión de que su propio interés se vio desbordado. Pero yo creo que a ver, te doy el ejemplo de la vacuna para el HPV. Esa vacuna tiene un montón de problemas. Está muy cuestionada. Y sin embargo, acá salieron a hacer propaganda de la vacuna HPV, sí, sin ningún drama, sin saber de qué se trataba. Yo le escuché a Cristina hablar maravilla de esa vacuna cuando la lanzó la vacuna, sin saber de qué se trataba. A nosotros nos dieron acá una capacitación en Córdoba, en el Hotel Sheraton, que nos dijeron que no sabían si protegía más allá de los 5 meses. Cuando la estaban lanzando estaban con bombos y platillos. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Otro ejemplo, la vacuna para rota, era peor las complicaciones intestinales de los chicos vacunados que los chicos no vacunados. claro. ¿Eso cuándo lo sabes? Lo sabes después que superas la fase 3 y estás en fase 4. De fase 3, imagínate, que es anterior, no sabemos qué puede pasar. Entonces, yo creo que Bisotti eso lo sabe, pero obviamente está en la lógica de las grandes empresas que nos están llenando de vacunas y que se están llevando toda la guita del presupuesto de salud, se lo está llevando en gran medida la industria farmacéutica, y eso lo sabemos más allá de la vacuna, de que ahí se va todo el recurso, y sin embargo le pegan para adelante. Lamentablemente es así, pero eso es lo que hacen. Claro. Bueno, responde a la lógica, como venimos hablando, del capitalismo, ¿no? Responde de esa manera. Sí, la lógica de la salud como mercado. Claro, de salud como mercado, y de alguna manera engaña también, porque hay mucha gente que está esperanzada con la vacuna. Hay gente que dice, bueno, no salgo, pero cuando me pueda vacunar voy a poder salir, y digamos, qué sé yo, hay gente que tiene esperanza con la vacuna, y por otro lado sabemos que, bueno, esto es todo un negocio que de alguna manera están emparchando y no quieren hacer otra cosa. Lamentablemente viene por ahí. Esperemos que bueno, que al fin y al cabo, o sea, a pesar de todo, la vacuna, porque te digo, o sea, no una posición antivacuna, sino una posición crítica, de vacunología crítica, que así todo, esto ayude a prevenir y a reducir los contagios, la cantidad de gente que se enferma o se muere. Esperemos que eso ocurra. Claro. Todavía hay que ver que, si eso finalmente pasa, bueno, vamos a salir todos a decir, bueno, por suerte nos está pasando esto. Pero ya te digo, podría pasarnos lo que pasa en Chile, y no es por suerte, porque en Chile se vacunó y fíjate vos que tuvieron récord de casos. Sí, yo escuché vulgarmente, yo le pregunto a usted que sabe, porque en la generalidad uno escucha un montón de cosas y no sabe si es verdad, que la calidad de la vacuna que se daba en Chile no tenía nada que ver con la calidad de la vacuna que se da en Argentina, pero esos son comentarios que uno escucha y no sabe si hacerles caso o no. Lo que pasa, a ver, en Chile la cuestión del gobierno de Piñera fue vacunar a toda la población sin
necesariamente entrar en consideración el tipo de vacuna, un poco lo que yo te digo acá. Sí. Y tampoco lo sabemos porque no sabemos exactamente qué características presentan los inóculos vacunales en cuanto al volumen, porque por ejemplo AstraZeneca puso una primera dosis de mitad de alícuota y una de alícuota completa porque no tenían capacidad de producción y vendieron como que eso generaba mejor respuesta y el comité de seguimiento de la vacuna no la autorizó. Entonces quedaron por una sola dosis y quedó un montón de gente sin vacunar y Sputnik, que tiene una plataforma de virus vectorial como la misma Astra, le ofreció poner la segunda dosis porque no tenía. Entonces los laboratorios hacen cualquier cosa y hay denuncias, pero claro, no tenemos cómo evidenciarlas porque no formamos parte de los comités y hay letra chica que no conocemos. Claro, totalmente. Por eso, por ejemplo, en el caso de Argentina se pidió, pero no solamente Argentina, en Europa también pasó, cuando Pfizer reclama una ley de impunidad en el caso de que aparezcan efectos adversos que se haga cargo el Estado. Claro, claro. Por ejemplo, con el tema de las trombosis. Si aparecen casos de trombosis, deberá hacerse cargo el Estado y no el laboratorio que desarrolló la vacuna. Entonces, yo, ¿qué querés que te diga? No sé exactamente, sí he leído cosas sobre Chile, porque obviamente en Chile hay un montón de problemas de contexto, como esto que yo te mencionaba, acá en el caso de Argentina, que son similares, que tienen que ver con cómo vive la gente, cómo... Sí. Se relaciona o cómo se maneja en relación a las cuestiones que tienen que ver con la vida saludable que no se daban. Entonces eso generó una situación que no se podía contener o manejar con la vacuna. Claro. Pero en cuanto al tipo de vacuna, la calidad de la vacuna, habrá que pensar, me parece a mí, hasta que se establezca alguna investigación que demuestre lo contrario, que se usa una vacuna con los límites de los laboratorios. Sí. Doctor, cortito porque se nos va el programa. El tema de las patentes, para usted, sí. Las patentes estas de los laboratorios y demás, ¿debería ser dejado de lado en estos momentos? Lo que pasa es que la Argentina adhiere desde la época de Onganía en los términos de ley de patentes. Sí. Nosotros teníamos una ley de patentes que era la 111, la época de Mitre. Sí. Y después se estableció una adhesión en la época de Onganía, una nueva ley de patentes, donde lo que la Argentina reconoce no es la forma de obtener el producto, sino el producto acabado. Acá, por ejemplo, en Córdoba se desarrolló una vacuna de hepatitis B, que era hace 20 años, quizá un poco más. La dosis de Merck y la de Pasteur está en el orden de los $20-30 la dosis, y acá se desarrolló una vacuna que salía al precio final más o menos $2, es decir, el 10% de lo que costaban las vacunas que se comercializaban. Claro. Con lo cual no se podían hacer campañas masivas de vacunación por los costos. Y sin embargo, cuando se obtuvo, ya había como un interés en generar un laboratorio para fabricar una contra la hepatitis B, se dieron con que existía una ley de patentes que decía que el producto ese ya estaba registrado y había que pagar patentes, con lo cual, por más que lo obtuvieran en forma económica, tenías que pagarle al que había patentado esa vacuna, que no era era una patente de laboratorio. Claro. Entonces, nosotros no solamente quedamos complicados porque nos afectan esas patentes de las innovaciones, sino además porque cualquier desarrollo que queramos hacer, con las limitaciones que tenemos a nivel científico-tecnológico, tenemos que responder a esas patentes. Y eso, vos me decías hace un rato, el tema del transporte y la hidrovía tiene que ver con la soberanía. O sea, no somos un país soberano. Y no desarrollamos ni pensamos, fíjate cómo Cuba logra hundir esta cuestión. Ellos hacen su vacuna y al que le gusta bien y al que no, que se la banque. Y nosotros, que tenemos capacidad de fabricar vacunas, y ellos está demostrado, porque en Argentina se fabrica la Astra, ni siquiera hemos tocado un vial de esas vacunas para ponérsela a la gente que la está necesitando en la Argentina, porque no somos un país soberano, somos un país dependiente. En los términos de la dependencia, nos imponen lo que quieren, por eso nos imponen las patentes. Claro, totalmente.
Bueno, doctor, agradecemos muchísimo estos minutos que nos dio. Lo despido con la posibilidad de que usted nos cuente lo que yo no le pueda haber preguntado y usted tenga ganas de que la gente se entere, digamos. Si hay algo para contar que yo no le pregunté, este es el momento. No, mirá, qué sé yo, me parece a mí que hay que pelear por cambiar esta situación, o sea, cambiar, organizarnos y ser nosotros los actores de las propias decisiones en materia de salud. Creo que eso excede lo que podamos hablar en este momento, pero creo que tenemos que dejar, a ver, una idea, y con esto termino. Sí. Tenemos que desertar, abandonar, combatir el punto de vista, la idea de que acá tenemos un Estado ausente, un Estado abandónico. Esto es política de Estado. Esto que nos pasa con este gobierno, con Macri, con el que venga, son políticas de Estado. En salud son políticas de Estado. Si nosotros no lo vemos al Estado como problema, creemos que el Estado va a salir la solución, creo que estamos complicados. Claro. Entonces, tenemos que tomar el problema en nuestras manos. Eso supone discutir justamente el problema del poder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos formas de poder que vayan a contrapelo del poder establecido en este Estado que ya, como hemos dicho, defiende y sostiene intereses que no son los intereses del pueblo? Claro, claro. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estos minutitos que nos dio. Hasta la próxima. En cualquier momento lo volvemos a llamar. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Estuvimos hablando con el doctor Eduardo Maturano.